Halcón de la Polilla presenta Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, segunda parte. Capítulo 3. El misterio de Laureston Gardens. No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente. Aún así, no podía callar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado a deslumbrarme, en vista de algún motivo sencillamente incomprensible. Cuando dirigí hacia él la mirada, había concluido ya de leer la nota, y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo por donde se manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa. ¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo su deducción?, pregunté. ¿Qué deducción?, repuso petulantemente. Caramba, la de que era un sargento retirado de la Marina. No estoy para bagatelas, contestó de manera cortante y añadió con una sonrisa. Perdone mi brusquedad, pero ha cortado usted el hilo de mis pensamientos. Es lo mismo, así pues, ¿no le había saltado a la vista la condición del mensajero? Puede estar seguro. Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas. Si le pidieran una demostración de por qué 2 y 2 son 4, es posible que se viera usted en un aprieto, no cabiéndole con todo, ninguna duda en torno a la verdad del caso. Incluso desde el lado de la calle opuesto a aquel donde se hallaba nuestro hombre, acerté a distinguir un ancla azul de considerable tamaño, tatuada sobre el dorso de su mano. Primera señal marinera. El porte era militar sin embargo, y las patillas se ajustaban a la longitud que dicta el reglamento. Henos pues, instalados en la armada. Añádase cierta fachenda y como ínfulas de mando, seguramente ha notado usted lo erguido de su cabeza y el modo como hacía oscilar el bastón. Un hombre formal, respetable, por añadidura de mediana edad. Tomados los hechos en conjunto, ¿de quién podía tratarse sino de un sargento? Admirable, exclamé. Trivial, repuso Holmes. Aunque adiviné por su expresión el contento que en él habían producido mi sorpresa y admiración. Dejé dicho hace poco que no quedaban criminales. Pues viene de desmentirme. Eche un vistazo. Me confió la nota traída por el ordenanza. Demonios, grité, tras ponerle la vista encima. Es espantoso. Parece salirse un tanto de los casos vulgares, observó flemático. ¿Tendría la bondad de leérmela en voz alta? He aquí la carta a la que di lectura. Mi querido Sherlock Holmes. Esta noche, en el número 3 de Laureston Gardens, según se va a Brixton, se nos ha presentado un feo asunto. Como a las 2 de la mañana advirtió el policía de turno que estaban las luces encendidas, y dado que se encuentra la casa deshabitada, sospechó de inmediato algo irregular. Halló la puerta abierta, y en la pieza delantera desprovista de muebles, el cuerpo de un caballero bien trajeado. En uno de sus bolsillos había una tarjeta con estas señas grabadas. Enoch J. Trevor, Cleveland, Ohio, USA. No ha tenido lugar robo alguno, ni se echa de ver cómo haya podido sorprender la muerte a este desdichado, aunque existen en la habitación huellas de sangre, el cuerpo no ostenta una sola herida. Desconocemos también por qué medio o conducto vino a dar el finado a la mansión vacía, de hecho el percance todo presenta rasgos desconcertantes. Si se le pone a tiro llegarse aquí antes de las 12, me hallará en el escenario del crimen. He dejado orden de que nada se toque antes de que usted dé señales de vida. Si no pudiera acudir le explicaría el caso más circunstanciadamente, en la esperanza de que me concediese el favor de su dictamen. Le saluda atentamente, Tobias Gregson. Gregson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard, apuntó mi amigo. El y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes. Despliegan ambos rapidez y energía, mas son convencionales en grado sorprendente. Por añadidura se tienen puesta mutuamente la proa. En punto a celos, no les va a la zaga la damisela más presumida, y como uno y otro decidan tirar de la manta, la cosa va a resultar divertida.
No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock Holmes desgranando sus observaciones. Desde luego no hay un momento que perder, exclamé. ¿Le parece que llame ahora mismo a un coche de caballos? No sé qué decirle, soy el hombre más perezoso que imaginarse pueda. Cuando me da por ahí, naturalmente porque llegado el caso, también se andara la carrera. ¿No era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da, hombre de Dios? En el supuesto de que me las componga para desenredar la madeja, no le quepa duda que serán Gregson, Lestrade y compañía quienes se lleven los laureles. He ahí lo malo de ir uno por su cuenta. Le ha suplicado su ayuda. En efecto, me sabe superior, y en privado lo reconoce, más antes se dejaría cortar la lengua que admitir esa superioridad en público. Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo. Haré las cosas a mi modo, y cuando menos podré reírme a costa de ellos. En marcha. Se puso el gabán a toda prisa, dando muestra según se movía de un lado a otro de que, a la desgana anterior había sucedido una etapa de euforia. No olvide su sombrero, dijo. ¿Desea usted que le acompañe? Sí, si no se le ocurre nada mejor que hacer. Un momento después nos hallábamos instalados en un coche, en rápida carrera hacia el camino de Brixton. Se trataba de una de esas mañanas brumosas, en que los cendales de niebla suspendidos sobre los tejados y azoteas parecen copiar el sucio barro callejero. Estaba Holmes de excelente humor, no cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona o la diferencia que media entre un Stradivarius y un Amati. En cuanto a mí, no abrí la boca, ya que el tiempo melancólico y el asunto fúnebre que nos solicitaba no eran a propósito para levantarle a uno el ánimo. Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que se trae entre manos, dije al cabo, interrumpiendo la cháchara musical de Holmes. Faltan datos, repuso. Es un error capital precipitarse a edificar teorías cuando no se haya aún reunida toda la evidencia, porque suele salir entonces el juicio combado según los caprichos de la suposición primera. Los datos no van a hacerse esperar, observé extendiendo el índice. Esta calle es la de Brixton y aquella la casa, a lo que parece. En efecto. Pare cochero pare. Unas 100 yardas nos separaban todavía de nuestro destino, pese a lo cual Holmes porfió en apearse del coche y hacer andando lo que restaba de camino. El número 3 de Laureston Gardens ofreció un aspecto entre amenazador y siniestro. Formaba parte de un grupo de 4 inmuebles, sitios algo a trasmano de la carretera, 2 de ellos habitados y vacíos los restantes. Las fachadas de estos últimos estaban guarnecidas de 3 melancólicas hileras de ventanas, tan polvorientas y cegadas, que no habría resultado fácil distinguir unas de otras a no ser porque de trecho en trecho, podía verse como una catarata crecida en la oquedad de un ojo el cartel de «Se alquila». Unos jardincillos salpicados de cierta vegetación anémica y escasa, ponían tierra entre la calle y los portales a los que se accedía por unos senderos estrechos, compuestos de una sustancia amarillenta que parecía ser mezcla de arcilla y grava. La lluvia caída durante la noche había convertido el paraje en un barrizal. El jardín se hallaba ceñido por un muro de ladrillo, de 3 pies de altura y somero remate de madera. Sobre este cercado o empalizada descansaba su macizez, un guardia rodeado de un pequeño grupo de curiosos, quienes castigando inútilmente la vista y el cuello, hacían lo imposible por alcanzar el interior del recinto. Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio, para aplicarse sin un momento de pérdida al estudio de aquel misterio. Nada más lejos aparentemente de su propósito. Con un aire negligente, que dadas las circunstancias rayaba en la afectación, recorrió varias veces despacioso el largo de la carretera, lanzando miradas un tanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fronteras y la valla de madera. Acabado que hubo semejante examen, se dio a seguir palmo a palmo el sendero, o mejor dicho, el borde de hierba que flanqueaba el sendero, fijos los ojos en tierra. 2 veces se detuvo y una de ellas le vi sonreírse, a la par que de sus labios escapaba un murmullo de satisfacción.
Se apreciaban sobre el suelo arcilloso varias improntas de pasos, pero como quiera que la policía había estado yendo y viniendo, no alcanzaba yo a comprender de qué utilidad podían resultar tales huellas a mi amigo. Con todo, en vista de las extraordinarias pruebas de facultad perceptiva que poco antes me había dado, no me cabía la menor duda de que a sus ojos se hallaban presentes muchos más indicios que a los míos. En la puerta nos tropezamos a un hombre alto y pálido, de cabellera casi blanca por lo rubia, el cual apenas vernos, llevaba en la mano un cuaderno de notas. Se precipitó hacia Sherlock Holmes, haciendo efusivamente su diestra. «Le agradezco que haya venido», dijo. «Todo está como lo encontré. Excepto eso», repuso Holmes señalando el sendero. «Una manada de búfalos no habría obrado mayor confusión. Aunque sin duda supongo, Gregson, que ya tenía usted hecha una composición del lugar cuando permitió semejante estropicio. No me ha dejado sosiego para nada», dijo evasivamente el detective. «Mi colega el señor Lestrade se encuentra aquí». A él había confiado mirar por las demás cosas. Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcó sardónico las cejas. «Con dos tipos como usted y Lestrade en la brecha, no sé qué va a pintar aquí una tercera persona», repuso. Halagado, Gregson frotó una mano contra la otra. «Creo que hemos hecho todo lo hacedero», dijo. «Aunque tratándose de un caso extraño, imaginé que le interesaría echar un vistazo». «¿Se llegó usted aquí en coche?», preguntó Sherlock Holmes. «No. ¿Tampoco Lestrade?». «Tampoco. Vamos entonces a dar una vuelta por la habitación». Tras este extemporáneo enunciado, entró en la casa seguido de Gregson, en cuyo rostro se dibujaba la más completa sorpresa. Un corto pasillo, polvoriento y con el entarimado desnudo, conducía a la cocina y demás dependencias. Dos puertas se abrían a sendos lados, una llevaba evidentemente varias semanas cerrada. La otra daba al comedor, escenario del misterioso hecho ocurrido. Allí se dirigió Holmes, y yo detrás de él, presa el corazón del cauteloso sentimiento que siempre inspira la muerte. Se trataba de una gran pieza cuadrada, cuyo tamaño aparecía magnificado por la absoluta ausencia de muebles. Un papel vulgar y chillón ornaba los tabiques, enmohecido a trechos y deteriorado de manera que las tiras desgarradas y colgantes dejaban de vez en cuando al desnudo el rancio yeso subyacente. Frente por frente de la puerta había una ostentosa chimenea, rematada por una repisa que quería figurar mármol blanco. A uno de los lados de la repisa se erguía el muñón rojo de una vela de cera. Solo una ventana se abría en aquellos muros, tan sucia que la luz por ella filtrada, tenue e incierta, daba a todo un tinte grisáceo intensificado por la espesa capa de polvo que cubría la estancia. De estos detalles que aquí pongo me percaté más tarde. Por lo pronto mi atención se vio solicitada por la triste, solitaria e inmóvil figura que yacía extendida sobre el entarimado, fijos los ojos inexpresivos y ciegos en el techo sin color. Se trataba de un hombre de 43 o 44 años, de talla mediana, ancho de hombros, rizado el hirsuto pelo negro y barba corta y áspera. Gastaba levita y chaleco de grueso velarte, pantalones claros y puños y cuello de camisa inmaculados. A su lado en el suelo, se destacaba la silueta de una pulcra y bien cepillada chistera. Los puños cerrados, los brazos abiertos y la postura de las piernas trabadas una con otra, sugerían un trance mortal de peculiar dureza. Sobre el rostro hierático, había dibujado un gesto de horror, y según me pareció, de odio, un odio jamás visto en ninguna otra parte. Esta contorsión maligna y terrible, en complicidad con la estrechez de la frente, la chatedad de la nariz y el prognatismo pronunciado, daban al hombre muerto un aire simiesco, tanto mayor cuanto que aparecía el cuerpo retorcido, y en insólita posición. He contemplado la muerte bajo diversas apariencias, todas sin embargo, más tranquilizadoras que la ofrecida por esa siniestra y oscura habitación, a orillas de la cual discurría una de las grandes arterias del Londres suburbial. Lestrade, flaco y con su aire de animal de presa, estaba en pie junto al umbral, desde donde nos dio la bienvenida a mi amigo y a mí. «Este caso va a traer cola», observó. «No se le compara ni uno solo de los que he visto antes,
y llevo tiempo en el oficio. ¿Alguna pista?, dijo Gregson. En absoluto, repuso Lestrade. Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo, e hincándose de rodillas lo examinó cuidadosamente. ¿Están seguros de que no tiene ninguna herida?, inquirió al tiempo que señalaba una serie de manchas y salpicaduras de sangre en torno al cadáver. Desde luego, clamaron los detectives. Entonces cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo, al asesino, en el supuesto de que se haya perpetrado un asesinato. Me vienen a la mente ciertas semejanzas de este caso con el de la muerte de Van Jansen en Utrecht, allá por el año 34. ¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson? No. No deje entonces de acudir a los archivos. Nada hay nuevo bajo el sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado. Al tiempo, sus ágiles dedos volaban de un lado para otro, palpando, presionando, desabrochando, examinando, mientras podía apreciarse en los ojos esa expresión remota a la que antes he aludido. Tan presto llegó el reconocimiento a término, que nadie hubiera podido adivinar su exactitud exquisita. La operación de aplicar la nariz a los labios del difunto y una ojeada a las botas de charol pusieron el punto final. Me dicen que el cuerpo no ha sido desplazado, señaló interrogativamente. Lo mínimo necesario para el fin de nuestras pesquisas. Pueden llevarlo ya al depósito de cadáveres, dijo Holmes. Aquí no hay nada más que hacer. Gregson disponía de una camilla y 4 hombres. A su llamada penetraron en la habitación, y el extraño fue aupado del suelo y conducido fuera. Cuando lo alzaban, se oyó el tintineo de un anillo que rodó sobre el pavimento. Lestrade, tras haberse hecho con la alhaja, le dirigió una mirada llena de confusión. En la habitación ha estado una mujer, observó. Este anillo de boda pertenece a una mujer. Y mientras así decía, nos mostraba en la palma de la mano el objeto hallado. Hicimos coro en torno a él y echamos una ojeada. Saltaba a la vista que el escueto aro de oro había adornado un día la mano de una novia. Se nos complica el asunto, dijo Gregson. Y sabe Dios que no era antes sencillo. ¿Está usted seguro de que no se simplifica?, repuso Holmes, mucho con esa mirada de pasmo. ¿Encontraron algo en los bolsillos del muerto? Está todo allí, dijo Gregson señalando unos cuantos objetos reunidos en montón sobre uno de los primeros peldaños de la escalera. Un reloj de oro, número 97, 163, de la Casa Beroe de Londres. Una cadena de lo mismo, muy maciza y pesada. Un anillo, también de oro, que ostenta el emblema de la masonería. Un alfiler de oro, cuyo remate figura la cabeza de un bulldog, con 2 rubíes a modo de ojos. Tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinas a nombre de Enoch J. Trevor de Cleveland, título que corresponde a las iniciales E.J.D., bordadas en la ropa blanca. No hay monedero, aunque sí, dinero suelto por un montante de 7 libras 13 chelines. Una edición de bolsillo del Decamerón de Boccaccio, con el nombre de Joseph Stangerson escrito en la guarda. 2 cartas, dirigida una a E.J. Trevor y a Joseph Stangerson la otra. ¿Y la dirección? American Exchange, Strand, donde debían permanecer hasta su oportuna solicitación. Proceden ambas de la Steamship Company, y tratan de la zarpa de sus buques desde Liverpool. A la vista está que este desgraciado se disponía a volver a Nueva York. ¿Ha averiguado usted algo sobre el tal Stangerson? Inicié las diligencias de inmediato, dijo Gregson. He puesto anuncios en todos los periódicos, y uno de mis hombres se halla destacado en el American Exchange, de donde no ha vuelto aún. ¿Han establecido contacto con Cleveland? Esta mañana, por telegrama, como lo redactaron. Tras hacer una relación detallada de lo sucedido, solicitamos cuanta información pudiera sernos útil. ¿Hizo hincapié en algún punto que le pareciese de especial importancia? Pedí informes acerca de Stangerson. ¿No va a progresar usted? ¿Nada más? ¿No existe para usted ningún detalle capital sobre el que repose el misterio de este asunto? ¿No telegrafiará de nuevo? He dicho cuanto tenía que decir, repuso Gregson con el tono de amor propio ofendido. Sherlock Holmes rió para sí,
y parecía presto a una observación, cuando Lestrade, ocupado durante el interrogatorio en examinar la habitación delantera, hizo acto de presencia, frotándose las manos con mucha fachenda. El señor Gregson, dijo, acaba de encontrar algo de suma importancia, algo que se nos habría escapado si no llega a darme por explorar atentamente las paredes. Brillaban como brasas los ojos del hombrecillo, a duras penas capaz de contener la euforia en el despertada por ese tanto de ventaja obtenido sobre su rival. Síganme, dijo volviendo a la habitación menos sombría desde el momento en que había sido retirado su lívido inquilino. Ahora, aguarden. Encendió un fósforo frotándolo contra la suela de la bota, y lo acostó a guisa de antorcha a la pared. Vean ustedes, exclamó triunfante. He dicho antes, que el papel colgaba en andrajos aquí y allá. Justo donde arrojaba ahora el fósforo su luz, una gran tira se había desprendido del soporte, descubriendo un parche cuadrado de tosco revoco. De lado a lado podía leerse garrapateada en rojo sangriento, la siguiente palabra. Rache. ¿Qué les parece?, clamó el detective alargando la mano con desparpajo de farandulero. Por hallarse estos trazos, en la esquina más oscura de la habitación, nadie les había echado el ojo antes. El asesino, o la asesina los plasmó con su propia sangre. Observen esa gota que se ha escurrido pared abajo. En fin, queda excluida la hipótesis del suicidio. ¿Por qué hubo de ser escrito el mensaje precisamente en el rincón? Ya he dado con la causa. Reparen en la vela que está sobre la repisa. Se encontraba entonces encendida, resultando de ahí una claridad mayor en la esquina que en el resto de la pieza. Muy bien. ¿Y qué conclusiones saca de este hallazgo suyo?, preguntó Gregson en tono despectivo. Escuche, el autor del escrito, hombre o mujer, iba a completar la palabra, Rachel, cuando se vio impedido de hacerlo. No le quepa duda que una vez desentrañado el caso saldrá a relucir una dama, de nombre precisamente. Sí. Ría cuanto quiera, señor Holmes, mas no olvide, por listo que sea, que después de habladas y pensadas las cosas, no resta mejor método que el del viejo perro de rastreo. Le ruego que me perdone, repuso mi compañero, quien había excitado la cólera del hombrecillo, con un súbito acceso de risa. Sin duda, corresponde a usted el mérito de haber descubierto antes que nadie la inscripción debida, según usted afirma, a la mano de uno de los actores de este drama. No me ha dado lugar aún a examinar la habitación, cosa a la que ahora procederé con su permiso. Esto dicho, desenterró de su bolsillo una cinta métrica y una lupa de grueso cristal y redonda armadura. Pertrechado, con semejantes herramientas, se aprestó después a una silenciosa exploración de la pieza, deteniéndose unas veces, arrodillándose otras, llegando incluso a ponerse de bruces en el suelo en determinada ocasión. Tan absorto se hallaba por la tarea, que parecía haber olvidado nuestra presencia, estableciendo consigo mismo un diálogo, compuesto de un pintoresco conjunto de exclamaciones, gruñidos, susurros y ligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos en ininterrumpida sucesión. Imposible era, frente a parejo espectáculo, no darse a pensar en un sabueso bien entrenado y de pura sangre en persecución de su presa, ora haciendo camino, ora deshaciendo lo andado, anhelante siempre hasta el hallazgo del rastro perdido. Más de 20 minutos duraron las pesquisas, en el curso de las cuales fueron medidas con precisión matemática, distancias entre marcas para mí invisibles, o aplicada la cinta métrica repentinamente, y de forma igualmente inalcanzable, a los muros de la habitación. En cierto sitio reunió Holmes un montoncito de polvo gris, y lo guardó en un sobre. Finalmente, aplicó al ojo la lupa, y sometió cada una de las palabras escritas con sangre a un circunstanciadísimo examen. Hecho lo cual, debió dar las pesquisas por terminadas, ya que fueron lupa y cinta devueltos a sus primitivos lugares. Se ha dicho que el genio se caracteriza por su infinita sensibilidad para el detalle, observó con una sonrisa. La definición es muy mala, pero rige en lo tocante al oficio detectivesco. Gregson y Lestrade habían seguido las maniobras de su compañero amateur con notable curiosidad y un punto de desdén. Evidentemente,
ignoraban aún como yo había ignorado hasta poco antes, que los más insignificantes ademanes de Sherlock Holmes iban enderezados siempre a un fin práctico y definido. ¿Cuál es su dictamen?, inquirieron a coro. ¿Me creen capaz de menoscabar su mérito, osando iluminarles sobre el caso?, repuso mi amigo. Están ustedes llevándolo muy diestramente, y sería pena inmiscuirse. No necesito decir la hiriente ironía de estas palabras. Si tienen ustedes en lo sucesivo la bondad de confiarme la naturaleza de sus investigaciones, prosiguió, me placerá ayudarles en la medida de mis fuerzas. Entre tanto sería conveniente cruzar unas palabras con el policía que halló el cadáver. ¿Podría saber su nombre y dirección? Lestrade consultó un libro de notas. John Rance, dijo. Está ahora fuera de servicio. Puede encontrarle en el 46 de Audley Court, Kennington Park. Holmes tomó nota de la dirección. Venga, doctor, añadió. Vayamos a echar un vistazo a nuestro hombre. En cuanto a ustedes, dijo volviéndose hacia los policías, les haré saber algo que acaso sea de su incumbencia. Existe un asesinato, cometido para más señas, por un hombre. Mide más de 1,80, se halla en la flor de la vida, tiene pie pequeño para su altura, llevaba a la sazón unas botas bastas de punta cuadrada y estaba fumando un cigarro puro tipo Trichinopoly. Llegó aquí con su víctima en un carruaje de 4 ruedas, tirado por un caballo con 3 cascos viejos y uno nuevo, el de la pata delantera derecha probablemente. El asesino es de faz rubicunda y ostenta en la mano diestra unas uñas de peculiar longitud. No son muchos los datos, aunque pueden resultar de alguna ayuda. Lestrade y Gregson intercambiaron una sonrisa de incredulidad. Suponiendo que se haya producido un asesinato, ¿cómo llegó a ser ejecutado?, preguntó el primero. Veneno, repuso cortante Sherlock Holmes, y se dirigió hacia la puerta. Otra cosa, Lestrade, añadió antes de salir. Rache, es palabra alemana que significa venganza, de modo que no pierda el tiempo buscando a una dama de ese nombre. Disparada la última andanada, dejó la habitación, y con ella a los 2 boquiabiertos rivales. Capítulo 4. El informe de John Rance. A la 1 de la tarde, abandonamos el número 3 de Laureston Gardens. Sherlock Holmes me condujo hasta la oficina de telégrafos más próxima, donde despachó una larga nota. Después llamó a un coche de alquiler, y dio al conductor la dirección que poco antes nos había facilitado Lestrade. La mejor evidencia es la que se obtiene de primera mano, observó mi amigo. Yo tengo hecha ya una composición del lugar, y aún así no desdeño ningún nuevo dato, por menudo que parezca. Me asombra usted, Holmes, dije. Por descontado, no está usted tan seguro como parece, de los particulares que enumeró hace un rato. No existe posibilidad de error, contestó. Nada más llegado eché de ver 2 surcos que un carruaje había dejado sobre el barro, a orillas de la acera. Como desde hace una semana, y hasta ayer noche, no ha caído una gota de lluvia, era fuerza que esas 2 profundas rodadas se hubieran producido justo por entonces, esto es, ya anochecido. También aprecié pisadas de caballo, las correspondientes a uno de los cascos más nítidas que las de los otros 3 restantes, prueba de que el animal había sido herrado recientemente. En fin, si el coche estuvo allí después de comenzada la lluvia, pero ya no estaba, al menos tal asegura Gregson, por la mañana, se sigue que hizo acto de presencia durante la noche, y que por tanto, trajo a la casa a nuestros 2 individuos. De momento sea, repuse. Pero ¿cómo se explica que obre en su conocimiento la estatura del otro hombre? Es claro, en 9 de cada 10 casos, la altura de un individuo está en consonancia con el largor de su zancada. El cálculo no presenta dificultades, aunque tampoco es cuestión de que le aburra ahora a usted, dándole pormenores. Las huellas visibles en la arcilla del exterior y el polvo del interior, me permitieron estimar el espacio existente entre paso y paso. Otra oportunidad se me ofreció para poner a prueba esta primera conjetura. Cuando un hombre escribe sobre una pared, alarga la mano por instinto, a la altura de sus ojos.
Las palabras que hemos encontrado se hallaban a más de 6 pies del suelo. Como ve, se trata de un juego de niños. ¿Y la edad? Un tipo que de una zancada se planta a 4 pies y medio de donde estaba, anda todavía bastante terne. En el sendero del jardín vi un charco de semejante anchura con 2 clases de huellas, las de las botas de charol, que lo habían bordeado, y las de las botas de puntera cuadrada, que habían pasado por encima. Aquí no hay misterios. Me limito a aplicar a la vida ordinaria los preceptos sobre observación y deducción, que usted pudo leer en aquel artículo. ¿Tiene alguna otra curiosidad? La longitud de las uñas y la marca del tabaco. Dije. La inscripción de la pared fue efectuada con la uña del dedo índice, untada en sangre. A través de la lupa acerté a observar que el estuco se hallaba algo rayado, prueba de que la uña no había sido recortada. Recogí una muestra de la ceniza esparcida por el suelo. Era oscura, y como formando escamas. Este residuo solo lo produce un cigarro tipo Trichinopoli. He leído estudios sobre la ceniza del tabaco, llegando a escribir incluso un trabajo científico. Me precio de poder distinguir todas las marcas de puro o cigarrillo no más que echando un vistazo a sus restos quemados. En detalles como este, se diferencia el detective hábil de los practicones al estilo del Estrado Gregson. ¿Y la faz rubicunda? Pregunté. Esa ha sido una conjetura, un tanto aventurada aunque no dudo de su verdad. De momento, permítame callar semejante punto. Me pasé la mano por la frente. Siento como si fuera a estallarme la cabeza, observé. Cuanto más cavilo sobre el asunto, más enigmático se me antoja. ¿Cómo diablos entraron los 2 hombres, supuesto que fuesen 2, en la casa vacía? ¿Qué ha sido del cochero que los llevó hasta ella? ¿De qué expediente usó uno de los individuos, para que engullera el otro el veneno? ¿De dónde procede la sangre? ¿Cuál pudo ser el objeto del asesinato, si descartamos el robo? ¿Por qué conducto llegó el anillo de la mujer hasta la casa? Ante todo, ¿a santo de qué se puso a escribir el segundo hombre la palabra alemana, Rache, antes de levantar el vuelo? Me reconozco incapaz de poner en armonía tantos hechos contradictorios. Mi compañero sonrió, con gesto aprobatorio. Ha resumido usted los aspectos problemáticos del caso, de forma sucinta e inteligente, dijo. Resta aún mucho por ser elucidado, aunque tengo ya pronto un veredicto sobre los puntos clave. En lo referente al descubrimiento de ese infeliz de Lestrade, se trata no más que de una añagaza, para situar a la policía sobre una pista falsa, insinuándole historias de socialismo y sociedades secretas. Mas, no hay alemanes por medio. La A, fíjese bien, estaba escrita con caligrafía un poco gótica. Ahora bien, los alemanes de veras emplean siempre los caracteres latinos, de donde cabe afirmar que nos hallamos frente a un burdo imitador, empeñado en exagerar un tanto su papel. Existía el propósito de conducir la investigación fuera de su curso adecuado. De momento, no más aclaraciones, doctor. Como usted sabe, los adivinadores malogran su magia al desvelar el artificio que hay detrás de ella, y si continúo explicándole mi método va a llegar a la conclusión de que soy un tipo vulgar después de todo. Puede usted tener la seguridad de lo contrario, repuse. Ha traído la investigación detectivesca a un grado de exactitud científica que jamás volverá a ser visto en el mundo. Un puro rubor de satisfacción encendió el rostro de mi compañero ante semejantes palabras, y el tono de verdad con que estaban dichas. Había ya observado que era tan sensible el halago en lo atañadero a su arte, como puede hacerlo cualquier muchachita respecto de su belleza física. Otra cosa voy a confiarle, dijo. El que gastaba bota acharolada, y su acompañante, el de las botas de puntera cuadrada, llegaron en el mismo coche de alquiler, e hicieron el sendero juntos y en buena amistad, probablemente cogidos del brazo. Una vez dentro, recorrieron varias veces la habitación. Mejor dicho, las botas de charol permanecieron fijas en un punto, mientras las otras medían sucesivamente la estancia. Estos hechos se hallaban escritos en el polvo. Pude apreciar también que el individuo en movimiento fue dejándose ganar por el nerviosismo.
La longitud creciente de sus pasos lo demuestra. En ningún instante dejó de hablar, al tiempo que su furia sin duda iba en aumento. Entonces ocurrió la tragedia. Dispone usted ya de todos los datos ciertos, puesto que los restantes entran en el campo de la conjetura. Nuestra base de partida, sin embargo, no es mala. Ahora apresurémonos. No quiero dejar de asistir esta tarde al concierto que en el hall da Norma Neruda. Esta conversación tuvo lugar mientras el carruaje hilaba su camino por una infinita sucesión de sucias calles y tristes pasadizos. Llegados, éramos al más sucio y triste de todos, cuando el cochero detuvo de pronto su vehículo. Ahí está Audley Court, explicó señalando una grieta o corredor, abierto en el frontero muro de ladrillos. De vuelta me hallarán en el mismo lugar. Audley Court no era un paraje placentero. Calle adelante desembocamos en un patio cuadrangular, tendido de losas y con sórdidas construcciones a los lados. Allí, entre grupos de chiquillos mugrientos, y sorteando las cuerdas empavesadas de ropa puesta a secar, llegamos a nuestro paradero, la puerta del número 45, guarnecida de una pequeña placa de bronce que ostentaba el nombre de Brans. Fuimos enterados de que el policía estaba en la cama, y hubimos de aguardarlo en una breve pieza que a la entrada hacía las veces de sala de recibir. Al fin apareció el hombre, un tanto enfadado, según se echaba de ver por la súbita interrupción de su sueño. Ya he presentado mi informe en la comisaría, dijo. Holmes enterró la mano en el bolsillo, sacó medio soberano, y se puso a juguetear con él, despaciosamente. Resulta que nos gustaría oírlo repetido de sus propios labios, afirmó. Estoy a su completa disposición, repuso entonces el policía, súbitamente fascinado por el pequeño disco de oro. Diga no más, como le venga a la mente, lo que usted presenció. Brans tomó asiento en el sofá de crin y contrajo las cejas, en la actitud de quien se concentra para poner toda su alma en una empresa. Ahí va la historia entera, dijo. Mi ronda dura desde las 10 de la noche a las 6 de la madrugada. A las 11 hubo trifulca en el Ciervo Blanco, pero fuera de eso, no se produjo otra novedad durante el tiempo de servicio. A la 1, cuando comenzaban a caer las primeras gotas, me tropecé en la esquina de Henrietta Street a Harry Merche, el que tiene a su cargo la vigilancia de Holland Grove, y allí estuvimos de palique un buen rato. Hacia las 2, o quizá un poco más tarde, me puse otra vez en movimiento, para ver si todo seguía en orden en Brixton Road. Ni un susurro se oía en la calle enfangada. Tampoco se me echó a la cara persona viviente, aunque me rebasaron 1 o 2 coches. Seguí mi marcha pensando, dicho sea entre nosotros, en lo bien que me vendría un vaso de ginebra calentita, de los de A4, cuando súbitamente, percibí un rayo de luz, filtrándose por una de las ventanas de la casa en cuestión. Ahora bien, yo sabía que esas 2 casas de Laureston Gardens estaban deshabitadas, con motivo de unos desagües que el dueño se negaba a reponer, siendo así, que el último inquilino había muerto de unas tifoideas. Me dejó un tanto patitieso aquella luz, y sospeché de inmediato alguna irregularidad, alcanzada la puerta. Se detuvo usted, y retrocedió después hasta la cancela del jardín, interrumpió mi compañero. ¿Por qué? Brand se sobrecogió todo, fijos los maravillados ojos en Sherlock Holmes. Cierto señor, dijo, aunque el diablo me confunda si llego a saber alguna vez, como lo ha adivinado usted. En fin, ganada la puerta, me pareció aquello tan silencioso y solitario que consideré oportuno, agenciarme antes la ayuda de otra persona. No hay bicho de carne y hueso que me asuste, pero me dio por imaginar que a lo mejor el difunto de las fiebres tifoideas andaba revolviendo en los desagües, para ver que se lo había llevado al otro mundo. Esta idea me produjo como un cosquilleo, y viré hasta la puerta del jardín, desde donde no se oteaba rastro de la linterna de Merche, ni de persona alguna. ¿No había nadie en la calle? Nadie, señor, ni tan siquiera un perro se echaba de ver. Hice entonces de tripas corazón, volví sobre mis pasos y empujé la puerta. Adentro no encontré novedad, solo una luz brillando en la habitación.
Se trataba de una vela colocada encima de la repisa de la chimenea, una vela roja por cuyo resplandor, yo. Sí, sé ya todo lo que usted vio. Dio varias vueltas por la pieza, y después se hincó de rodillas junto al cadáver, y después caminó en derechura a la puerta de la cocina, y, después. John Ray se puso en pie de un salto, pintado el susto en la cara y con una expresión de desconfianza en los ojos. ¿Desde dónde estuvo espiándome? Me da en la nariz que sabe usted mucho más de lo que debiera. Soltando una carcajada, arrojó Holmes su tarjeta sobre la mesa. No se le ocurra arrestarme por asesinato, dijo. Soy de la jauría, no la pieza perseguida. El señor Gregson o el señor Lestrade pueden atestiguarlo. Ahora adelante. ¿Qué ocurrió a continuación? Rance volvió a sentarse, sin que desapareciera empero de su rostro la expresión de desconfianza. Volví a la cancela e hice sonar mi silbato. A la llamada acudieron Merche y otros 2 compañeros. ¿Seguía la calle despejada de gente? De gente útil, sí. ¿Qué quiere usted decir? La boca del policía se distendió en una amplia sonrisa. Llevo vistos muchos hombres en mi vida, adujo, aunque todos se me antojan sobrios al lado de aquel tipo. Estaba junto a la cancela cuando salí de la casa, apoyado en la verja y gritando a los 4 vientos una canción que se titula Columbines Snowfangle Banner, o cosa por el estilo. No se aguantaba en pie, bonita ayuda iba a prestarme. Descríbame al hombre, dijo Sherlock Holmes. Esta reiterada digresión pareció irritar un tanto a Rance. Un borracho muy peculiar, prosiguió. A no ser el momento que era, habría acabado en la comisaría. Su rostro, sus ropas. Reparó en ellas, atajó Holmes impaciente. ¿Cómo no, si hubimos de sentarlo para que no se cayera, entre Merche y yo? Era un tipo largo de mejillas rojas, con la parte inferior de la cara embozada. Basta con eso, exclamó Holmes. ¿Qué fue del hombre? Pues no teníamos poco que hacer, para cuidar encima de él, repuso el policía en tono ofendido. Estése tranquilo, habrá sabido volver solito a su casa. ¿Cómo iba vestido? Con un abrigo marrón. ¿Sostenía un látigo en la mano? Un látigo, no. No lo llevaba consigo esta segunda vez, murmuró mi compañero. ¿Oyó usted o pudo ver al cabo de un rato un coche de caballos? No. Ea, es dueño usted de medio soberano, dijo mi compañero poniéndose en pie y recogiendo su sombrero. Temo, Rance, que no le aguarda un futuro brillante en el cuerpo. La cabeza de usted no debiera ser solo de adorno. Pudo haber ganado ayer noche los galones de sargento. El hombre que sostuvo en sus brazos, encierra la solución de este misterio, y constituye el principal objeto de nuestras pesquisas. No es momento de que demos más vueltas al asunto, confórmese con mi palabra, andando doctor. Enfilamos el camino de vuelta al coche, dejando a nuestro informador indeciso entre la incredulidad y la pena. Valiente idiota, pensar que ha desperdiciado una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en 1.000.000. Yo estoy aún a oscuras. La descripción del hombre coincide con sus presunciones acerca del segundo actor de este drama, pero, ¿por qué hubo de volver a la casa? No suelen conducirse así los criminales. El anillo, amigo mío, el anillo, he ahí la causa de su retorno. Si no se nos presenta otro medio de echar el lazo al criminal, podemos aún probar suerte con el anillo. Voy a atraparlo, doctor, le apuesto a usted 2-1 que no se me va de las manos. Por cierto, gracias. A no ser por su insistencia, me habría perdido el caso más bonito de todos cuantos se me han presentado. Fin de la segunda parte. Gracias por haber escuchado otro programa más en el Rincón de la Polilla. Si has disfrutado de este programa, regálanos tu maravilloso like y le invitamos a suscribirse si aún no lo has hecho. También, si deseas apoyarnos un poco más, puedes hacer cualquier donación utilizando el link de PayPal que está en la descripción, sin ningún compromiso. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta pronto.